le voy a poner a grabar, ya me he acostumbrado a eso y ahora les comparto la pantalla para que hagamos lo que queda de País Grande, ¿está bien? Bueno, les cuento, nosotros el día de ayer vimos el tema de, voy a sacar esto porque después estuve viendo que en las grabaciones se ve esa parte de la derecha y muchas veces tapa algunos gráficos. Estuvimos viendo ayer el tema de la colocación de un impuesto al consumo en el caso de una zona que tenía poder sobre el resto de las zonas de un país. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es mostrarle exactamente lo mismo, la colocación de un impuesto al consumo, pero en lugar de pensar de que son zonas, vamos a pensar que son países. Entonces, el día de ayer terminamos con esto, pero bueno, vamos a empezarlo a modo de repaso. La idea es que nosotros tenemos un país A y un país B, o llámese resto del mundo. Como hablábamos el día de ayer, en realidad, para que el país A tenga poder sobre el resto del mundo, tiene que enfrentar una demanda decreciente del resto del mundo. Y si fuera un país como el B, que enfrenta una oferta creciente, bueno, lo que podemos decir es que también tiene poder para influir en el precio internacional. Si yo enfrento una demanda decreciente, en realidad me constituyo en exportador, y si enfrento una oferta creciente, me constituyo en importador. O sea que ahí tendríamos la exportación de bienes y a cambio de eso, la única diferencia que hay con el tema de zonas es que en el caso de la zona de un mismo país se transa en la moneda nacional, en cambio acá, fíjense que se está transando en divisas. Entonces la única diferencia que vamos a tener no es el gráfico, no es el equilibrio, no es nada de eso, sino son el tema de que en los precios ahora interviene el tipo de cambio. Entonces fíjense, esta misma firmina es la que yo puse el día de ayer. Si hubieran sido zonas, en el caso donde no existía el impuesto al consumo, nosotros decíamos que en la zona A teníamos un precio de demanda y de oferta que era igual a PA0. En cambio acá, como son países, estamos diciendo que al ser exportador, toma en cuenta un precio internacional FOB que está dado en divisas y que lo traduce con el traductor tipo de cambio para llegar al precio de A en pesos. En el caso de B, en vez de tomar un precio que es como el precio internacional que toma A, que es FOB, ahora lo que toma B es un precio internacional SIF. O sea que la diferencia entre estos dos es el costo de transporte. Lo hemos visto que eso ocurre siempre. Por lo tanto, si yo hago la diferencia, fíjense que esa diferencia va a ser igual a la diferencia de los precios internacionales traducidos, que es el costo de transporte. Como ya está traducido este costo de transporte o esta cuña que nosotros estamos poniendo, está en moneda nacional. Esto lo digo rápido porque lo terminamos de ver el día de ayer. En cuando existe un impuesto al consumo, en realidad lo que sucede es que el precio que paga el consumidor difiere del que recibe el productor local. ¿En qué? Y en el impuesto al consumo. Entonces, el precio que recibe el productor local es el precio internacional. En este caso, soy exportador, FOB, por el tipo de cambio. Hay que tener en cuenta que como el impuesto es al consumo, el precio internacional por el tipo de cambio es el precio de oferta. Si el impuesto hubiera sido a la producción, en realidad el que estaría en la fórmula de abajo sería el precio de oferta, acá a la izquierda de la igualdad, y acá sería el precio de demanda igual al precio internacional FOB por el tipo de cambio. O sea que con esto les estoy diciendo que cuando el impuesto es al consumo, el precio de oferta es el que viene regido por el FOB igual al tipo de cambio, y si a la producción justamente es al revés. Eso muchas veces se los aclaro porque parece fácil, pero después uno se le presenta la duda. En el caso de que B no tenga nada, no tiene impuesto, no tiene nada, el precio que pagan los consumidores es igual al precio que reciben los productores, y el relevante para B como es importador es el SIF. Entonces, nosotros ahora decimos, bueno, ¿a qué es igual la diferencia entre el precio, fíjense acá, FOB por el tipo de cambio, que es el precio de oferta, para A, y el precio que rige en B? Esa es la diferencia que yo he hecho acá. Esa diferencia sale de tomar estas ecuaciones de acá arriba y escribirlas y ver a qué resulta igual. Y en este caso, fíjense, lo que resulta igual es el costo de transporte. Lo que aparece acá, que es lo que yo les decía el día de ayer, que nosotros hasta ahora habíamos hablado del PFOB,
y del PICIF, que era un PI que no variaba, actuara como actuaba. Si el país ponía un impuesto al consumo, el PIFOB y el PICIF no variaba. Pero ahora estamos en el caso donde el país tiene poder para influir en los precios internacionales. Por eso acá fíjense que el PIF-CIF y FOB tiene el subíndice 0 y acá vamos a ver que cambia. Y cambia, por eso le hemos tenido que poner el subíndice 1, para denotar de qué es diferente. Hasta aquí llegamos el día de ayer. Entonces fíjense, cuando yo voy a hacer el gráfico, la ventaja de haber tenido el gráfico que vimos en el día de ayer, donde acá teníamos zona A y acá teníamos zona B. ¿Estamos bien? Ay, 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 se escucha algo en el fondo. Bueno, no importa. Nosotros acá teníamos zona A y teníamos zona B. Ahora tenemos país A y país B. La diferencia que nosotros teníamos acá es que antes, cuando nosotros transábamos acá, transábamos la misma moneda. En cambio ahora, fíjense que cuando nosotros hicimos este traslado a precios y determinamos los precios, el equilibrio resulta ser exactamente igual. O sea que si la demanda de los países y de la zona A coincidieran y de la zona B coincidieran y la cuña de costo de transporte coincidieran, yo haría un copy del mismo gráfico. Y eso es un poco lo que yo he hecho, porque si ustedes se fijan es el mismo gráfico. El tema es cuando yo voy a hacer el análisis. Cuando yo voy a hacer el análisis de los efectos reales, acá tengo que decir, bueno, esto no es una zona, es un país. Por lo tanto, si es un país, fíjense que nosotros ayer habíamos determinado que teníamos, como en este país se consumía menos, un costo por menor consumo, que era el área 1 más el área 2. Después teníamos un beneficio, porque se producía menos, por mayor producción, por liberación de recursos. Y eso era el área 3. Hasta acá venimos igual. Ayer decíamos, era menor consumo y, menor consumo y menor producción de la zona A, y ahora vamos a decir menor consumo y menor producción del país A. Hasta ahí todo igual. Ahora, cuando venimos acá a este gráfico, recuerden que ayer nosotros decíamos, ¿cuál era el ingreso de dinero que provenía de la otra zona, de B? Y ahora, ¿cuál es el nuevo ingreso de dinero que provenía de la zona B? En cambio, acá, como son países, no vamos a decir de la zona, vamos a decir del otro país. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando con estas áreas azules y estamos determinando el rojo y el verde, que serían exactamente iguales a los que determinamos el día de ayer, ya no podemos sumarlos simplemente porque detrás de este rojo y detrás de este verde, recuerden que está un precio y detrás de ese precio está un precio en dólares y un tipo de cambio que se ha utilizado en la traducción. Por lo tanto, si nosotros comparáramos el rojo con el verde así a secas, estaríamos pensando que no hay divergencia entre el tipo de cambio social y el tipo de cambio de mercado. Recuerden que siempre que nosotros medimos divisas, que en este caso son divisas, ya no es dinero, es divisas, tenemos que corregir las áreas que consideramos, en este caso el área 7 y el área 8, que sería la verde, la 7 y roja, la 8, digamos, corregida, la tenemos que corregir con el traductor o el factor de corrección del tipo de cambio R estrella sobre R. De manera que si es igual a 1, bueno, es la verde y la roja. Si es mayor que 1, esta verde tendrá que aumentarse y esta roja tendrá que aumentarse en la proporción en la que son divergentes. O sea, si es 10% mayor, esta verde habrá que aumentarla en un 10% y esta roja aumentarla en un 10% para compararlas con estas que están a la izquierda. Rosario. Se me durmió la secretaria. Chichino, ¿todo bien? Ay, no, es que no me anda. ¿Qué pasó? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, todo bien, Sí, profe. se entendió. A la ¿Se Ro está entendió? O hablando con el sea, lo que micrófono les digo, muteado, la parece. diferencia es que ahora van a haber divisas y antes era dinero. Entonces el dinero, yo no puedo decir, ah, mira, San Juan me paga en pesos. Bueno, vamos a usar el traductor. ¿Qué traductor? Si es peso, y nosotros acá trabajamos con peso.
En cambio acá, este país te está pagando con dólares a este país, y acá cuando nosotros hacemos la traducción, tenemos que traducir esos dólares a pesos para poner esto acá como pesos. Entonces, si hemos usado acá un traductor y ese traductor puede ser que esté incorrecto, tenemos que arreglarlo. Es lo mismo que hemos hecho en otros gráficos cuando ha intervenido la divisa. ¿Hasta acá quedó claro? Sí, chicos, ¿todo bien? Que recién No importa, se me Rosario, cortó. si se te cortó, bueno, eso ya es un problema de la tecnología, no es un problema tuyo, así que Sí, no te vamos a no, perdonar. Entonces yo acá no puedo hacer la comparación que le decía ayer, cuál es el neto, cómo le va al país A así tan suelto de cuerpo, porque ayer nosotros llegábamos a la conclusión de que el país A le iba mal en 2 y algo por acá, ¿se acuerdan que pasábamos una línea entre B y Z y quedaba un paralelogramo? Yo hice toda la comparación y bueno, esa comparación solamente va a ser válida si el tipo de cambio social es igual al tipo de cambio de mercado, pero acá no es tan fácil hacerlo porque en realidad tenemos que dar lugar a que esta relación sea igual a 1, pero que también sea mayor o menor que 1. Si nosotros fuéramos por los efectos redistributivos, acuérdense que siempre que haya una divergencia acá y que tengamos un factor de corrección que sea distinto de 1, con los redistributivos que se observan acá, no basta. Va a haber que ir a analizar, como hemos visto hasta el momento, los redistributivos adicionales en el mercado de divisas. O sea que ese tema no es solo para país chico, es para país grande. Siempre que intervengan divisas, si el tipo de cambio social no coincide con el de mercado, con los efectos redistributivos observables en el mercado X, no basta, no terminamos. Hay que ir a buscar los adicionales al mercado de divisas. O sea, eso es lo mismo que les he dicho siempre. Y fíjense acá, este grafiquito es exactamente igual, este cuadrito es exactamente igual que el que habíamos hecho el día de ayer. Nosotros, por ejemplo, el día de ayer habíamos puesto la zona A, y acá ponemos el país A. Por lo tanto, cuando nosotros miramos los efectos reales relacionados con la cantidad exportada y con el precio, acá en vez de decir cambio la entrada de dinero, decimos cambio la entrada de divisa. Y siempre que está la palabra divisa, hay que a esas áreas corregirla por R estrella sobre R. O sea que este cuadro es exactamente el que presenté el día de ayer, solamente que las áreas que aparecían acá están corregidas por R estrella sobre R en el caso de que contengan divisas. Y aquello que dije yo el día de ayer, que en realidad si nosotros queríamos hacer el análisis obviando lo que son transferencias, en este caso ya no es tan válido, porque en realidad si nosotros sumamos acá, estaríamos sumando cómo le va a 3 países, el A, el B y el C, que sería el que estaría suministrando el servicio de transporte. Y eso ya no es tan simple de hacer, porque en realidad fíjense que las monedas de los países son diferentes, entonces puede ser que el factor de corrección que estás aplicando acá, B, no tenga por qué ser igual al factor de corrección que aplique A, y de hecho se los he mostrado. Entonces eso que uno pensaría, bueno, a ver, ¿cómo le va al Mercosur con tal política? No es tan fácil porque ahí hay que ponerse de acuerdo en un montón de otras variables que no están tan claras acá en este gráfico. Sí, cuando son zonas uno lo puede sumar. La ventaja de nuevo, de poner por separado el tema del transporte, fíjense que es si el transportista finalmente pertenece a A, todo lo que figura acá en la fila de C, se lo agregamos a A. O sea, lo pasamos en este cuadro acá arriba. Si pertenece a B, todo lo que figura acá, estos dos ítems, pasan acá como parte de B. Y si pertenece a un tercer país, o sea, si este es Argentina, este es Brasil, y el transporte lo está suministrando Chile, queda por separado. Son 3 países que se ven afectados por la política que aplicó un país cuando este es grande. ¿Se entendió? Sí, profe. Chicos, ¿entendió? ¿Alguna duda? Bueno. Sí, se entendió. Sí, se entendió. Bueno, entonces fíjense, acá quedan algunas conclusiones para países que yo se las pongo porque en realidad están en el archivo este que yo les he adjuntado, pero bueno, son cosas que yo voy diciendo, entonces eso que es texto siempre lo paso.
Desde el año pasado empecé a implementar algunas otras cosas. Fíjense que todavía no he dado valor social de la producción, pero, por ejemplo, una de las cosas que más les costaba a ustedes era la colocación del subsidio a la exportación en el país A. Recién estábamos colocando un impuesto al consumo. Y para colocar el impuesto al consumo, fíjense que en realidad lo que nosotros hacíamos, trazábamos, yo les mostré en detalle el día de ayer, un auxiliar de la demanda, trabajábamos con eso. Vamos a ver ahora qué pasa si nosotros lo que vamos a hacer es colocar un subsidio a la exportación. En este caso, el país A, nuevamente, es el país exportador. Entonces, para ver si yo quiero ver los efectos de colocar un subsidio, yo tengo que decir sin subsidio y con subsidio a la exportación. Entonces, empecemos el sin subsidio, que es el más fácil. El sin subsidio es el mismo que vimos recién. O sea, el precio que rige A sería el FOB por R, tanto para el consumidor como para el productor. El que rige en B es el CIF por R, tanto para el consumidor como para el productor. Y la diferencia entre esos dos precios es el costo de transporte. Hasta ahí viene exactamente igual. Ahora fíjense, cuando por ejemplo la medida distorsiva es al consumo, eso me marca una divergencia entre el precio que paga el consumidor y el que recibe el productor en el país. O si es a la producción, también eso me marca una divergencia. En este caso, el subsidio es a la exportación. Acuérdense cuando nosotros tenemos un país chico, le ponemos un subsidio a la exportación. Ahí lo que se modifican son los dos precios. O sea, se modifica tanto el precio del consumidor como el precio del productor, pero esos dos precios quedan iguales entre sí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver primero, a qué es igual el precio del consumidor y del productor en el país A. Fíjense, cuando no hago la diferencia entre consumidor y productor es porque es único. Cuando existe un impuesto a la importación, va a ser el FOB por R por 1 más el subsidio a la exportación. Si es país chico, nosotros tomamos este FOB igual a este FOB y le aplicamos 1 más la tasa del subsidio a la exportación. Acá lo que vamos a tener es que cuando este país aplica este subsidio, este FOB y este no van a coincidir. Vamos ahora al otro país. Y el otro país no aplica nada, así que siempre va a ser el CIF por R. Lo que pasa es que va a haber un nuevo CIF. O sea que el precio en este país va a influir. Al ser país grande el otro, cuando pone la medida, le cambia este CIF y lo hace variar en consumo y en producción del país B. Ahora entonces vamos a ver a qué es igual el precio, o la diferencia, mejor dicho, entre el precio que rige en B y el precio que rige en A. Tomo la diferencia entre estos dos. ¿Cómo hace la diferencia entre esos dos? Fíjense que acá está hecha la diferencia y está trabajada un poquito más. Me quedo en dos partes. Yo le he dividido en dos partes esta diferencia. O sea, he tomado esta ecuación y a esa ecuación le he restado esa. Y he empezado a trabajar con la distributiva. De manera de que me quede dividida en dos partes. Fíjense, la primera parte, eso que está acá, es conocido por nosotros porque es el costo de transporte. Y acá queda con un signo menos, porque cuando ustedes aplican la distributiva, fíjense cómo es este menos este, me va a quedar menos B, que eso es lo que me está quedando acá, por pi FOB por R. O sea que va a tener un signo menos adelante, por eso le bajo ese signo menos. Y eso no es otra cosa que el subsidio a la exportación. O sea que cuando yo vaya a marcar gráficamente la diferencia entre estos dos precios, esa diferencia entre esos dos precios tiene que ser igual a la diferencia entre el costo de transporte y el subsidio a la exportación. Y fíjense una cosa que puede suceder. Puede suceder que el costo de transporte sea mayor que el subsidio a la exportación, o puede suceder que el subsidio a la exportación en monto unitario sea mayor que el costo del transporte. ¿Está bien? O sea que hay dos equilibrios posibles que yo se los voy a mostrar. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Compañeros, ¿todo bien? Sí, secretaria, Sí, todo es perfecto. ¿Cómo está la secretaria esta? ¿Funciona bien o no? más o menos. No, está Sí. bien.
No, pero Yo dije, lo voy a hacer interactivo ahí, voy a ir sí, metiendo en interactivo esto, si no, no vale. acotaciones. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Lo que yo les digo es que yo cómo voy a saber cómo dibujar todo esto si yo no he puesto todas estas ecuaciones de los precios. O sea, si ustedes, yo le largo esto del subsidio a la exportación, empiezan a tratar de ponerlo en un gráfico, van a hacer agua. Ustedes tienen que tener esta base. Esta es la base para empezar. Entonces, fíjense, yo no se los hice interactivo, pero se van a dar cuenta. Lo del subíndice cero es la situación inicial. O sea, en la situación inicial, ustedes acuérdense que la diferencia entre el precio, esta es la demanda de B y esta es la oferta exceso de A. La diferencia, que en este caso va a ser la cuña que estoy poniendo acá, JZ, no es otra cosa que el costo de transporte. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque en realidad la diferencia entre esos dos precios era el costo de transporte. Punto. No hay vuelta que darle. Ahora, vamos a mirar acá. El caso que está dibujado aquí es el caso donde dijimos el costo de transporte menos B es mayor que cero. Es decir, el costo de transporte en términos unitarios es mayor que el subsidio a la exportación. Entonces, cuando yo miro esta cuña y esta diferencia, y fíjense que digo que es mayor que cero, acuérdense que es la diferencia entre el precio que rige en B y el precio que rige en A. Yo estoy diciendo que esa diferencia es positiva, o sea que el precio de B le gana al precio en A. ¿Estamos de acuerdo? Porque si esa diferencia es negativa, va a ser al revés. El precio de B me va a quedar más chico que el precio en A. No es esta la situación. Este gráfico responde al caso donde esto es positivo. Y si esto es positivo, acuérdense que esto venía de la diferencia precio de B menos precio de A, estoy diciendo que el precio de B es mayor que el precio de A. Puse una cuña más chica. ¿Por qué más chica? Profe, Sí, perdón, dale. Te estoy positivo a escuchando. mí, no sé si a los chicos también. Sí, te estoy escuchando. Estoy, que no ha pasado la diapositiva, Ah, no ha pasado la o sea, diapositiva. sigo viendo sin subsidio y con subsidio, no sé si a los chicos les pasa lo mismo. Ah, no, yo estoy marcando el gráfico. Ah, ahí se ve el gráfico, José. No, yo todavía no lo veo. Ah, Estoy viendo el gráfico. Ah, está bien, puede ser que sea yo, ahí me salgo y vuelvo a entrar, por... No, perdón. yo tampoco lo veo el gráfico. Ay, madre mía. ¿Cómo hacemos entonces? Espérense. Profe, yo A veo el ver, gráfico, lo que no veo es el cursor de lo que está señalando. ¿ahí ves el cursor o no? A ver, no sé, ¿lo está moviendo? Sí. No. Yo Bueno, lo veo, pero quieto al cursor. vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir y vamos a volver a compartir a ver si con eso se arregla la situación. O sea, bien a lo casero. Ahí, Yo ahí Ahí sí veo se el mueve el cursor. gráfico. Yo también. ¿y el cursor? Sí, Sí, también. también, profe. Ay, se hizo la luz, chico, no sé, bueno. Entonces, fíjense, bueno, ahora voy a repetir eso, me parece, porque si no, no se va a entender lo que estaba diciendo si no veían el gráfico. Yo lo que decía es que acá no le estoy haciendo animación, no le he hecho animación, pero vayan siguiéndome la relación que yo estaba diciendo. Sin el subsidio, la diferencia entre el precio que pagaba B y el que recibía A, ¿está bien? La diferencia, que es este JZ, es el costo de transporte. O sea, esta cuña, que no le he puesto marcada fuerte, como he hecho en otros gráficos, es el costo de transporte. Entonces, fíjense, este precio es el precio que rige en B, que no tengo el tercer gráfico acá como para mostrarles la situación de B. Solamente he hecho A y he hecho el equilibrio entre A y B. Pero si no, ese precio de B es el que llevaría al tercer gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si ustedes no me Sí, contestan, yo profe, sigo adelante. perfecto. Con este precio de acá, el que está acá abajo,
Fíjense que es el precio que rige en A. Acá arriba tenemos un CIF, acá abajo tenemos un FOB, y ese precio que rige en A es el que yo me traigo hacia la izquierda para determinar la cantidad consumida y la cantidad producida en A. Ahora yo tengo que marcar el equilibrio en la situación con subsidio. Este gráfico, yo le hago enter y ahora no me hace enter a mí. Bueno, vamos a tratar de ver. Ahí está. Este gráfico, fíjense que responde a la situación en donde si yo hago la diferencia entre costo de transporte y el subsidio unitario, esa diferencia es mayor que 0. ¿Se ve ese cuadro abajo? Sí, Sí. profe. Perfecto. Esa diferencia, acuérdense que era la diferencia cuando yo calculé esto y llegué a este resultado. Ahora estoy diciendo que es mayor que 0. Pero cuando yo llegué a este resultado era el precio de B menos el precio de A. Y ahora estoy diciendo que esa diferencia entre el precio del B y el precio de A me queda mayor que 0. La única forma que el precio de B sea mayor que el precio de A para que la diferencia sea mayor que 0 es que nosotros nos encontremos a la izquierda de la intersección de estos dos excesos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es la única forma. Después vamos a ver el otro caso. Entonces yo pongo una cuña, fíjense, más chica. ¿Por qué más chica que esta? Porque acuérdense que ahora la diferencia entre el precio de A y el precio de B y el precio de A no es el costo de transporte, sino es el costo de transporte menos algo. O sea, es más chico. Por eso estoy poniendo esta cuña. Cuando yo marco esta cuña WM, el punto de arriba, como en la demanda exceso de B, veo el precio de B, me permite hacia la izquierda marcar el nuevo precio que va a regir en B, que está compuesto por el nuevo CIF multiplicado por el traductor tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, si yo tengo que determinar el equilibrio en B, me tengo que venir con ese nuevo precio y como ven, si le cayó el precio, eso va a implicar que aumente el consumo y disminuya la producción. O sea que eso es la influencia que A tiene en B. Ahora, fíjense, voy a la otra parte de la cuña. Esta cuña está tocando el exceso en A. Ese exceso en A viene de estas dos curvas. En esta veo el precio de oferta y en esta veo el precio de demanda. Y ambos precios incluyen el impuesto a la exportación. Acuérdense de eso. Por lo tanto, cuando yo toco ese punto y vengo acá, estoy determinando el nuevo precio doméstico que va a regir en A. Y si es nuevo precio doméstico, ese incluye el subsidio a la exportación. Por lo tanto, ese precio que yo determino acá es el precio FOB nuevo por R por 1 más la tasa de subsidio. O sea que yo no estoy determinando el FOB. Yo estoy determinando el FOB más la tasa de subsidio. Y fíjense, si yo le saco el subsidio, el FOB nuevo me va a quedar por abajo de ese. Lo he puesto a esta altura. ¿Y por qué a esta altura? Porque acuérdense que la diferencia entre el CIF y el FOB, sea 0 y 0, o 1 y 1, esa diferencia entre el CIF y el FOB es el costo de transporte. O sea, ese W hasta este punto tiene que ser exactamente igual que este J hasta este Z, porque sería el costo de transporte. Y eso es lo que yo he marcado acá. Acá estaría el costo de transporte inicial y acá está el nuevo costo de transporte, que tiene que ser igual por el supuesto que nosotros hemos dicho de que el costo de transporte no cambia. Sin embargo, ahora la situación cambió, porque nosotros sabemos que la diferencia de precios que rigen los dos países ya no solo se debe al costo de transporte, sino se debe al costo de transporte menos el subsidio a la exportación. Al costo de transporte, y acá donde va a estar el subsidio a la exportación, va a estar en esa partecita de allá abajo. ¿Se entendió?
Entonces yo determino, fíjense, este equilibrio, con este precio me vengo hacia la izquierda, que ya es un precio con subsidio, y determino el nuevo punto de consumo y el nuevo punto de producción. Y si ustedes necesitan el FOB, porque muchas veces acuérdense que nosotros lo necesitábamos, este FOB uno lo traen para acá, para la izquierda, yo no lo he traído, pero la idea es que si ustedes, por ejemplo, quieren marcar divisas, acuérdense que hay que marcarlas hasta el FOB, hay que excluirlas, pero no me va a servir para determinar el equilibrio. No sé si quedó claro. Sí, profe, ¿alguna duda? Siempre traten de ver la coherencia de que esto esté bien. ¿Está bien? Sí, todo bien. ¿Qué pasó, Santiago, que te reí? Yo hago un esfuerzo. No, te está usando mi nombre que uso en los jueguitos, pero está bien. Si Bueno, esa va a ser la seriedad de la secretaria, la voy a sí. tratar con esa misma seriedad. Bueno, perfecto. Bueno, fíjense, en este caso, si nosotros quisiéramos ver los efectos reales de la colocación del subsidio en A, tendríamos un aumento en el, perdón, un costo por menor consumo, porque el precio en A disminuyó. No, perdón, el precio en A aumentó, miren, pasó de acá a acá. El FOB disminuyó, pero el precio en A aumentó en este caso. Entonces tendríamos un menor consumo, una mayor producción, los costos son los que están marcados ahí en amarillo, y por otro lado, fíjense que yo las divisas las estoy marcando en este segundo gráfico, y ayer Alejandra creo que me preguntó si la podíamos marcar, no sé si fue Alejandra, pero bueno, si las podíamos marcar en el de la izquierda también, lo podríamos marcar en el de la izquierda, yo lo voy a marcar en el gráfico de la derecha, y fíjense, es lo que se exporta por el precio al que se exporta, ¿está bien? En este caso, inicialmente al FOB 0 por R. Este rectángulo, acuérdense que va a haber que corregirlo finalmente por R estrella sobre R como corregimos cualquier cosa que tenga R. Y fíjense que después tenemos ahora este ingreso de divisas, o sea, el nuevo FOB, y ahí se ve que lo marco hasta el nuevo FOB y no hasta el subsidio. Por eso acá, si lo hubiéramos querido marcar en el gráfico de la izquierda, también tenemos que haberlo marcado hasta el nuevo FOB. El nuevo FOB por R, por la nueva exportación. De nuevo, como les dije el día de ayer, es para saber si el verde le gana al naranja, vamos a depender de la elasticidad de la demanda de divisa del resto del mundo, va a depender de eso. Si en realidad ante una caída en el precio aumenta el ingreso total. Está bien, si ante una caída en el precio aumenta el ingreso total, es lo más probable en este caso porque la demanda del resto del mundo suele ser inelástica, bueno, tendríamos que finalmente todo este rectángulo verde que excede al amarillo contra este amarillo que excede al verde sería mayor que 1. Ambos deberían estar corregidos por R estrella sobre R. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ese sería el análisis para A. Para B no lo puedo hacer, o sí lo puedo hacer, digamos, pero digámoslo, por lo menos quería marcarles esta situación de equilibrio para A. ¿Hay alguna pregunta? Secretaria, no se me ¿Todo duerma. bien, chicos? No, estoy acá. Bueno, ¿estamos bien? No contestan estos chicos. No. Sí, está todo bien. Eso lo he hecho toda la secretaría para que ustedes sufran lo que es estar acá fuera de este gráfico. Miren, fuera de, sin tener nadie enfrente. Miren acá, este caso es el otro caso, donde acuérdense, nosotros teníamos una diferencia entre costo de transporte y subsidio, que recién la hicimos mayor que 0. En este caso yo le he hecho la diferencia menor que 0. Que sea menor que 0, lo que quiere decir, de nuevo, ¿dónde partió esto? Partió que el precio de B menos precio de A es igual a este resultado. Y ese resultado es negativo. Entonces lo que me está diciendo es que finalmente cuando yo coloco el subsidio es tan grande que supera el costo de transporte y hace que el precio final que rige en B sea menor que el precio que rige en A. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si uno es importador y exportador, pero está distorsionado el mercado, ¿está bien? Entonces fíjense, la única forma de que el precio en B, que lo veo sobre esta curva, demanda exceso,
sea menor que el precio en A, que lo veo sobre esta oferta exceso, es que la cuña quede a la derecha de la intersección. La única forma de que es que el equilibrio quede a la derecha de la intersección. Entonces acá tengo una cuña. Esa cuña va a ser esta diferencia. ¿Está bien? Acuérdense, inicialmente nosotros tenemos el costo de transporte, tenemos un precio para B, que nos traeríamos al gráfico de B, tenemos un precio para A, que nos hace que trayéndolo al gráfico de A, determinemos el consumo y la producción. Y ahora nosotros marcamos un equilibrio a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que estamos marcando sobre la curva exceso de A? Precio que se ve en A. Y el precio doméstico que se rige en A, cuando yo lo traiga, recuerden que incluye el subsidio a la exportación. O sea, es PIFO por R por 1 más el subsidio a la exportación. Después, sobre esta curva marcamos el precio que rige en B, y ese es el CIF por R. Pero también tenemos que acordarnos que la diferencia entre el CIF y el FOB por R es el costo de transporte. O sea que esta diferencia que está acá, esta diferencia vertical, tiene que ser igual a JZ. Esta diferencia vertical tiene que ser igual a JZ. Y eso es lo que estamos marcando ahí. Este sería el costo de transporte inicial. Este, se lo pongo del mismo tamaño, es el costo de transporte final. Pero acuérdense que acá la diferencia entre los precios es el costo de transporte menos el subsidio a la exportación. Por lo tanto, cuando yo marco ese subsidio a la exportación menos el costo de transporte, lo he puesto al revés, sería esa cuñita. Por lo tanto, si ustedes lo quieren ver de otra manera, fíjense que si tomo el punto rojo de arriba y tomo este punto de acá abajo que no lo he marcado con ninguna letra, esa diferencia vertical más grande sería el subsidio a la exportación. Si a ese subsidio a la exportación le restamos el costo de transporte, nos queda esta cuña, que es el subsidio a la exportación menos el costo de transporte. Bueno, ahí está, miren, ahí está el subsidio a la exportación. Yo no me acuerdo qué animación le voy haciendo al gráfico, así que ahí está. Y ven, en ese caso lo que estaba diciendo originalmente, para que esto sea menor que 0, no queda otra que el subsidio a la exportación, sería este, unitario, sea mayor que el costo de transporte. Cuando le gana el subsidio, el equilibrio ocurre a la derecha. Si le gana el costo de transporte, el equilibrio ocurre a la izquierda. Después uno puede analizar los efectos reales y fíjense que van a ser más pronunciados porque el efecto sobre los precios han sido mayor, pero existen dos costos por ahí, por el lado de la satisfacción de necesidades y uso de recursos, y después tendríamos, fíjense, en este caso, un FOB por la cantidad que se exporta, que es el área naranja, ese sería una entrada de divisa que no se tiene más, y ahora la verde, que es la nueva entrada de divisas. Que se calcula al FOB 1. Bueno, nuevamente, la diferencia hay que hacerla de manera tal de que cuando uno tome esta diferencia, este y este, lo corrija por R estrella sobre R. ¿Alguna pregunta quedó hasta acá? No, chicos. No, ninguna. Bueno, fíjense, en este caso, yo he estado trabajando con el país A, entonces ustedes van a decir que, bueno, acá trabajamos siempre con el país A. Bueno, esto se puede hacer del país B, que sería el exportador, el importador. Pero en este caso, por ejemplo, fíjense qué pasaría si yo coloco un impuesto a la importación, no un subsidio, sino un impuesto. Entonces yo digo, bueno, de nuevo, el sin impuesto, que es el famoso que recién conocemos y que se los paso rápido porque ya sabemos que la diferencia entre los dos precios en esta situación es el costo de transporte, y el con impuesto a la exportación. De nuevo pasa que el impuesto a la exportación no me hace diverger el precio de demanda y el precio de oferta. O sea, el precio de demanda y el precio de oferta son iguales entre sí, iguales al precio FOB por R por 1 menos el impuesto a la exportación. Acá recién teníamos un subsidio que era más la tasa de subsidio, acá es menos la tasa de impuesto a la exportación. El DB es exactamente igual, no se ve afectado, y cuando yo haga la diferencia, fíjense, hago la diferencia, siempre el DB tiende a ser el que va antes
o sea, bueno, el minuendo y el sustraendo, ya no me lo sé, o sea, el que va antes del signo menos, y luego el precio en A, el que va después, porque generalmente si es importador tiende a ser este precio mayor que este. El caso que les mostré recién termina siendo un caso muy, digamos, atípico, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando yo lo resto, fíjense que de nuevo trabajo sobre esa resta, haciendo la distributiva, de manera de desdoblarla en dos partes, la diferencia. Y esa diferencia me va a quedar, en este caso, como que una parte de la diferencia está compuesta por costo de transporte y otra parte de la diferencia va a estar compuesta por el impuesto unitario a la importación. O sea que acá, fíjense que cuando yo miro esta diferencia, acá tengo solo el costo de transporte, y acá cuando yo miro esta diferencia se agranda, es el costo de transporte más algo. El caso del subsidio es más complejo porque es menos algo, entonces la cuña se achica, acá la cuña se agranda. Entonces, fíjense, si nosotros partimos, como recién, del equilibrio inicial con JZ, en donde tenemos un precio CIF por R 0 y un precio FOB por R 0, con ese precio FOB me vengo a la izquierda y determino el equilibrio. Ahora, cuando nosotros vamos a ver este caso donde vamos a aplicar el costo de transporte más el impuesto unitario a la importación, a la exportación, perdón, tiene que tener una cuña más grande. O sea que lo que sabemos es que trabajamos con una cuña más grande. Alguno lo debe haber visto a esto, o si ha estudiado alguna punta de algún compañero, es que también se pueden trazar las auxiliares acá. A mí me gusta trabajar con los gráficos lo más limpio posible, tratar de minimizar el tema de las auxiliares porque después uno no sabe ya qué está trabajando. Entonces yo sé que en este caso la cuña, la diferencia entre el precio que veo en esta curva, que es el precio en B, y el precio interno que veo en esta curva, que es el precio en A, esa diferencia que tengo que marcar acá, es la suma de dos elementos. Un costo de transporte, que tiene que ser igual a esta dimensión, en este caso W hasta esta altura, y un impuesto a la exportación. Fíjense que en este caso, si yo acá, arriba, en el punto W, estoy marcando el nuevo precio CIF por R, a ese precio le resto el costo de transporte, tengo el nuevo precio FOB por R, y a ese le disminuyo el impuesto a la importación, a la exportación, y tengo el precio que rige en A, y ese lo traigo. Les voy a decir una cosa que no les tendría que decir. Muchas veces lo que hacen ustedes es traer el precio original FOB y a eso le aplican el impuesto. No es eso lo que estoy haciendo yo. Fíjense que el precio FOB original deja de tener sentido, pasa a tener sentido este nuevo precio. Y sobre este nuevo precio se aplica el impuesto. Porque si ustedes están trayendo el precio FOB original y a ese le aplican el impuesto, es como que el precio FOB original no cambia. Y no es este el caso que estamos tratando. Este es un caso de país grande. Entonces, si es esa la situación de equilibrio, fíjense que ahora las exportaciones disminuyen, que es lo lógico cuando uno aplica una tarifa a la exportación. Las exportaciones de ser FH ahora pasan a ser GK. Cuando yo voy a ver los efectos, fíjense que ahí están los dos costos de transporte para que ustedes vean que estoy poniendo la misma dimensión más algo en el nuevo equilibrio. Ese más algo sería la tarifa a la exportación. Entonces ahora tengo una cuña mayor y de esa cuña mayor, digamos, aparece un precio que es distinto. Ese nuevo precio es el precio que va a regir en A. Como el precio en A cayó, aumenta el consumo. Eso es un beneficio. Los he puesto en verde los beneficios. Como cae el precio en A, también disminuye la producción y en ese caso hay una liberación de recursos. Esos dos elementos, fíjense que si yo los sumo, como acá tienen la misma altura, los podría ver hasta la altura MZ. Este área L, M, Z, E es equivalente a este área de acá, a la suma de estas dos áreas. Y esto es porque en este caso las áreas se pueden sumar porque tienen la misma altura, si no tenemos que hacer algún artificio. Ahora, por otro lado, fíjense que nosotros teníamos un ingreso de divisas que se calculaba al FOB 0 por lo que se exportaba inicialmente,
Y ahora tenemos un nuevo ingreso de divisas que se calcula al FOB 1 por lo que se exporta. Ven que ahora cambia el precio internacional, que era el séptimo elemento que teníamos en cuenta en los efectos reales. Lo que hacemos ahora es perder esta parte de ingreso por entrada de divisas y ganar esta parte por ingreso en entrada de divisas. Habrá que hacer el análisis de lo que ocurre. Como les digo yo siempre, esta demanda es lo suficientemente elástica como para, si sube el precio, que disminuya el ingreso total. O sea que el verde seguramente es menor en superficie que el naranja, pero bueno, para ver la cuestión final hay que corregirlo por R estrella sobre R. ¿Estamos de acuerdo? Se me durmió la secretaria. ¿Cómo determinar Dale, dale. me surgió una duda sobre cómo determinar el... Se me va la Porque- voz. Tomás, no te escuché. Me surge una duda sobre cómo determinar el FOB 1. El nuevo precio doméstico que enfrenta el país exportador A, lo Sí. necesitamos, es decir que, y usted dijo que no era la diferencia, o sea, que no era que al FOB 0 había que agregarle el impuesto, No, pero porque tanto para determinar el nuevo precio doméstico necesitamos ese FOB 1, ¿y cómo lo determinamos ese FOB 1? y ese FOB 1 es restándole al CIF, que vos ya lo tenés, con esa nueva cuña lo tenés, le restás al CIF el costo de transporte. Esa es la definición entre CIF y FOB. Es el CIF menos el costo de transporte, seguro y flete, llegas al FOB. Entonces, para determinar la divisa, lo que te queda acá es restar el costo de transporte. Porque yo, fíjate, que está buena la pregunta, Tomás, porque vos me decís, claro, vos pusiste una cuña acá, que es WM. Y de esa WM me decís vos qué parte es costo de transporte y qué parte es impuesto a la exportación. O sea, lo que me interesa es que la diferencia de precio es 10. ¿Qué parte es costo de transporte y qué parte es impuesto a la exportación? No tengo por qué saberla. Y sí, tenés por qué saberla, porque en realidad, si vos determinás que en esta cuña, acá estás marcando el precio en B, y ese precio es el CIF traducido por el tipo de cambio, no te queda otra que primero restar los costos de transporte. Porque en realidad, si vos no restás primero los costos de transporte, no vas a poder determinar el FOB. Y por definición, de nuevo, la diferencia entre CIF y FOB son los costos de transporte. Entonces, primero tenés que restar el costo de transporte y luego, toda esta partecita que te queda desde este punto para abajo hasta el punto M es el impuesto a la exportación. O sea que si vos necesitas también mirar recaudación del impuesto a la exportación, la vas a tener que medir por el rectángulo, fíjate, desde el FOB 1 hacia abajo. No te va a quedar otra. No sé si ahí quedó claro, Tomás. Sí. Sí, no estaba viendo, o sea, que era a partir de la cuña grande que se Claro. determinaba primero eso y después lo dividíamos. Exactamente. Vos estás poniendo una cuña grande y vos decís, bueno, de esa cuña grande, ¿por qué no resto primero? Estoy haciendo abogado del diablo, ¿no es cierto? ¿Por qué no resto primero el impuesto y resto después el costo de transporte? ¿Por qué me interesa saber en qué orden van restados? Y porque acá hay una definición conceptual. Entonces vos tenés un CIF, lo primero que tenés que llegar es al FOB. Y después tenés el FOB, aplicándole el impuesto, vos llegás al precio que rige en el país. Entonces, cuando yo voy a mirar la recaudación, fíjate que la recaudación la estoy mirando desde la diferencia entre el FOB y el precio que rige en el país. Cosa que acá yo no lo tengo, a no ser que yo el nuevo FOB lo traiga para acá. Entonces, ahí sí vas a poder marcar la recaudación. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Se entendió? Porque si no, no es equilibrio. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, miren chicos, ahora queda el valor social de un proyecto que de un proyecto que se ejecuta en una zona. Yo, por una cuestión de que este tema es súper denso, tomaría unos minutitos y después seguimos, unos 10 minutitos, ¿le parece bien? Sí, Sí, A mí sí. profe. Secretaria, ¿usted qué opina? Sí, profe, me Yo. Bueno,
le vuelvo a compartir la pantalla. Hagamos el esfuerzo de terminar este tema. Fíjense, lo que a nosotros nos queda no es algo muy diferente a lo que hemos estado viendo, solamente que es valor social de un proyecto que se va a ejecutar en una zona o en un país que tiene poder sobre el resto de las zonas del país o que tiene poder sobre el resto de los países. Vamos a empezar con la zona. Lo de la zona la vamos a hacer como lo hicimos el otro día, un poco más lento, y después para países, como ya saben que básicamente la diferencia es el tema del tipo de cambio, hay acá alguna otra diferencia, pero como básicamente es eso, lo vamos a hacer más rápido. Entonces, fíjense, no se asusten con este gráfico, porque de alguna manera es lo que ya hemos venido manejando. Tenemos dos zonas, una zona A que tiene influencia sobre la zona B, llámense zona B o resto del país, y acá tenemos el intercambio. Y fíjense que nosotros, si se van a la zona A, tienen una demanda y una oferta inicial de la zona A. Y en función de esas dos curvas, uno podría haber deducido una una oferta exceso de la zona A. En azul yo he marcado lo de la zona B. Tenemos la demanda y la oferta de la zona B, y de esa manera determinamos la demanda exceso de la zona B. ¿Por qué el equilibrio lo he dibujado así? Porque fíjense que tal como está dibujado, este responde al caso en donde de entrada existe un impuesto al consumo en la zona A. Cuando existía un impuesto al consumo, nosotros teníamos que dibujar una auxiliar de la demanda en esta zona. Y fíjense que a partir de la intersección de esa curva auxiliar, que era una curva en donde se veía el precio de oferta, con la oferta, donde también se veía el precio de oferta, me vengo hacia la derecha y determino la curva auxiliar exceso. No he dibujado la curva de oferta exceso porque esa, cuando hay impuesto al consumo, no tiene sentido. Eso nos ha pasado otras veces. En esta auxiliar, acuérdense que nosotros lo que vamos a estar viendo entonces es el precio de oferta en A, tal como ha sido dibujada. Cuando nosotros tenemos la auxiliar y la demanda, colocando una cuña, que en este caso es la cuña V, ponemos el costo de transporte, de manera que marcamos el precio en B en la situación original, lo traemos hacia la derecha y marcamos la cantidad consumida y producida en B, y fíjense que del otro lado de la cuña, en la B corta, tenemos el precio de oferta en A. Con ese precio tocamos a la oferta y determinamos la cantidad ofrecida en la situación inicial en A. Tocamos con ese precio la auxiliar, porque en esa vemos el precio de oferta, como les mostré el otro día, y a partir de ahí, si nos vamos hacia arriba, determinamos el precio de demanda en A, y si nos vamos hacia abajo, determinamos la cantidad consumida inicial. O sea que estoy partiendo de una situación inicial en donde existe un impuesto al consumo en la zona A. Con ese equilibrio, ahora vengo e introduzco el proyecto. ¿Se acuerdan cómo hacíamos siempre? Decíamos, existe un impuesto, viene el proyecto, el impuesto sigue estando. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Existe un impuesto al consumo en la zona A, un equilibrio entre zonas, y aparece el proyecto. ¿Cómo hacemos para hacer aparecer el proyecto? Dibujamos la cantidad que produce el proyecto hacia la derecha, trazamos la curva S más la cantidad que produce el proyecto en forma paralela, como lo hemos hecho siempre. Fíjense que ahora con esta curva y la auxiliar en la intersección, en ambas se ve el precio de oferta, me vengo con la intersección al segundo gráfico y determino la auxiliar con proyecto. O sea, lo que está cambiando nada más es que acá es un país grande, pero la metodología es exactamente la misma. Cuando tenemos la auxiliar con proyecto, la demanda, volvemos a introducir la cuña. Esa cuña me marca un nuevo precio para B, que lo traigo hacia B, y determino la cantidad consumida y producida en B, y marca el nuevo precio de oferta para A, donde toco la S más la cantidad que produce el proyecto y determino la cantidad producida total. Con ese precio de oferta, toco la oferta original y determino la cantidad producida por otros. Con ese precio, toco la auxiliar
y determino la cantidad consumida, y desde el auxiliar me voy hacia arriba hasta la demanda y determino el nuevo precio de demanda. Y ahí se acabó. Lo que estoy haciendo es marcar el equilibrio con proyecto y el equilibrio sin proyecto. ¿Hasta acá quedó claro? Sí, profe. Chicos. Entonces, lo que me queda hacer ahora es hacer el análisis por efectos reales o por efectos redistributivos. Punto. No hay vuelta que darle. Entonces, el análisis por los efectos reales son los 7 benditos, digamos, efectos que pueden haber. Cambios en el consumo, en la producción, en las exportaciones. En este caso, cambio en el precio internacional. Todavía estamos con zonas, así que eso no lo vamos a mirar. Pero fijémonos, por ejemplo, miremos cuáles son los efectos reales observables en la zona A de este proyecto que se ejecuta en esa zona, o sea, del proyecto. Es el mismo equilibrio, solamente que acá están los efectos reales. Fíjense, yo se los voy a marcar gráficamente. ¿Qué pasó con el consumo en A? Aumentó. Por lo tanto, hay un beneficio por mayor satisfacción de necesidades. Ese es el que está marcado en verde ahí. Abajo después ustedes tienen las letritas por si lo quieren estudiar. Después, fíjense, el otro elemento que tenemos que marcar es la menor producción de otros, porque estamos mirando efectos reales relacionados con los beneficios, ¿no es cierto? Entonces tenemos la liberación de recursos por parte de los otros que se mide bajo la curva de oferta de esos otros. Y fíjense que después tenemos que hay una mayor exportación y hay un menor precio. Y esto es dinero que proviene de la otra zona. Entonces, fíjense acá que nosotros vamos a tener que antes venía ese dinero, el que está marcado con este rectángulo, el precio de oferta 0 por la cantidad que se exportaba, y ahora viene este dinero, el 1 por la cantidad que se exporta en esta situación. Por lo tanto, de nuevo, se gana esto y se pierde esto. Como acá son zonas, no hay que corregir nada de nada. Si uno quisiera hacer la comparativa que vamos a hacer, que este área se puede ver acá y este área se puede ver acá, acá empezamos a tener el problemita de que estas dos áreas que están acá tienen distinta altura. La base de esta más la base de esta, obviamente es la base del cambio en las exportaciones, no queda otra. En cuanto me aumentaron las exportaciones. Pero las alturas de estas áreas hacen que yo no las pueda ver acá tan fácilmente. Entonces necesito desdoblar, si la quiero ver para ver el efecto final, necesito desdoblar estas dos alturas y tratar de buscar una altura equivalente. Entonces fíjense, acá yo tengo JK y acá tengo GH. Esas dos alturas hasta aquí, estas áreas me dirían lo mismo. Lo que excede el área de mayor consumo desde HG para arriba ya nos estorba. Sin embargo, si yo tomara ese área hasta HG y este área hasta JK, eso sería el área que viene como base de cambio en las exportaciones y como altura B, que es, fíjense, el mismo altura de estas áreas, y la otra es Z. O sea, este paralelogramo N, B, Z, M coincide con la suma de este paralelogramo y la parte de abajo de este paralelogramo. Eso es por si ustedes quisieran ver de hacer alguna comparativa, nada más que eso, nada más que como para mostrarles este análisis que se puede hacer. Nosotros por ahora no la vamos a hacer y me quedo ahí, pero sí les quiero mostrar, porque hasta ahora no les he mostrado los efectos redistributivos en país grande o en zona, y me van a decir, Claudia, después lo tomás y no me los han mostrado. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los efectos redistributivos? Y de nuevo, tenemos que hacer una lista de actores. Y en este caso, fíjense, lo que tenemos es que a los consumidores le bajó el precio, entonces tenemos un aumento en el excedente del consumidor. Después acuérdense que acá los productores los desdoblábamos en los otros productores y el dueño del proyecto. A los otros productores, fíjense que les bajó el precio, entonces tienen una disminución del excedente del productor. Se los voy dejando en pantalla para que ustedes lo vayan viendo. Acá, ¿no? Les cayó el precio, tienen una disminución del excedente del productor, lo veo en la oferta de ellos. Después, fíjense, hay un cambio en la recaudación, porque acá
Acuérdense que está un impuesto al consumo, y ese cambio en la recaudación del impuesto al consumo, yo no lo he sombreado para no complicar, pero fíjense que es el área G, H, E, F, que hay que considerarla porque como cambió el consumo, hay una, en este caso, mayor recaudación del impuesto al consumo. Entonces, si quieren, la pueden marcar. Yo acá no la quise marcar gráficamente para no complicarlo. Y finalmente está el ingreso del dueño del proyecto, que fíjense que es lo que el señor vende por lo que el señor cobra, que ahora lo que cobra es el precio de oferta en la nueva situación. Ahí se acabaron los actores y se acabó el análisis. En realidad, acá habría que empezar a hacer las compensaciones de efectos redistributivos y mirar si son iguales que los efectos reales. Para eso están todas hechas estas equivalencias. Yo decidí que en la clase no lo iba a hacer, si están en el cuadernito. ¿Se las voy a tomar? No se las voy a tomar. Pero acuérdense que a esto, como son zonas, el análisis acaba acá. Pero ya después, cuando sean países, recuerden de que hay que considerar si R estrella es distinto de R, que van a haber efectos redistributivos adicionales en el mercado de divisas. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Ese ¿Chicos? sería el análisis, ¿no? Sí, dale. ¿Hay alguna pregunta? No, perfecto. Bueno, fíjense, lo otro que yo podría decir es cuáles son los efectos reales o también los redistributivos que se observan en la zona B, porque el proyecto que se produce en la zona A, al ser la zona A con influencia sobre el intercambio, la afecta. Entonces, ¿cuáles son los efectos reales observables en B? Como réplica de un proyecto que aparece en la zona A. Y fíjense, ahí teníamos un cambio en el consumo, esos beneficios por mayor consumo, tenemos una menor producción en esa zona, por lo tanto hay liberación de recursos. Esas dos áreas se pueden ver acá como el área N, U, W, M, es fácil de ver porque las alturas de estas dos son iguales, si uno las quisiera ver las puede ver ahí. Y después tenemos que salían este dinero, lo que pagaba de una zona a la otra, por lo que importaba, y ahora lo que paga por lo que importa. Entonces, esto es lo que paga de más y esto es lo que paga de menos. Y ahí se terminaría el análisis por los efectos reales, y uno podría decir, bueno, ¿cuáles serían los efectos redistributivos? Y acá, en este caso, fíjense que lo que tenemos es cambio en el excedente del consumidor y cambio en el excedente del productor, porque acá no hay otros, los otros están acá, pero no están en esta zona, y tampoco hay Estado, no hay nada, digamos, que recaude impuestos, que pague gasto en subsidio, lo que sea. Ahí es muy fácil de ver los efectos redistributivos. ¿Quedó claro hasta acá? No es nada muy distinto lo que estoy diciendo. Y fíjense que acá están los redistributivos. Ahí tienen el excedente del consumidor por un lado y el excedente del productor por el otro, que lo he ahí, lo he marcado en rojo como para que se vea la diferencia. Eso es como le fue a la zona B por el hecho de que un proyecto hace que baje el precio tanto en A como en B. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y fíjense que también en el análisis, si bien yo no lo he marcado, aparece una zona C. Esto no quiero que le presten mucha atención ahora en la clase, esto para ustedes. Pero fíjense que acá yo opté por poner el cuadrito en donde resumo los efectos de la zona A, los efectos de la zona B y los efectos de la zona C. En este caso, acuérdense que hay mayor exportación e importación, por lo tanto hay mayor transporte. Y si hay mayor transporte, hay mayor entrada de dinero, pero también hay costo de los insumos para suministrar el servicio de transporte. Entonces los mostré que gráficamente estas dos áreas se pueden manifestar como algo que es igual y por lo tanto si yo la sumo, este resultado da igual a 0. Lo mismo que le dije el otro día. Pero lo que les quiero y lo que les quise poner en esta filmina es que recuerden que cuando nosotros decimos tenemos una zona, otra zona y una tercera zona, esta puede ser parte de A, con lo cual lo sumaríamos acá, o parte de B, con lo cual lo sumaríamos acá. Pero son 3 zonas del país, pongámosle que son 3 zonas diferentes. Yo cuando voy a hacer el valor social de la producción para el país, porque el valor social de la producción generalmente se hace de la óptica del país, lo hemos hablado, lo que yo tengo que decir es no cómo le fue a la zona A, que es la que hace el proyecto, es cómo le fue
a las 3 zonas. O sea que tengo que sumar cómo le fue a A, cómo le fue a B y cómo le fue a C. Y ahí la suma de todos estos elementos va a ser el valor social de la producción. Una de las formas de hacer ese análisis es omitiendo las transferencias entre las zonas. Yo puedo tomar el análisis de cómo le va a cada zona y sumarla, como estoy haciendo en el cuadro de arriba, o puedo directamente tomar todos los efectos reales que no son transferencias y bajarlas al cuadro. Por lo tanto, siempre, aun cuando C sea igual a 0 su resultado, conviene ponerlo porque cuando se omiten las transferencias, que son las que están figurando en rojo, fíjense que sí entra a tallar el costo social en términos de uso de insumos por parte de el transportista para suministrar mayor uso de transporte. Acá se ve claramente, por eso lo quise poner en una filmina, que si yo elimino solo los cambios de dinero correspondientes a A y B y no elimino el cambio de dinero de la entrada al servicio de transporte, eso no va a tener sentido en la cuenta final para llegar al mismo valor social de la producción. ¿Queda claro? Eso es lo que está puesto acá. ¿Queda claro? Secretaria. Se le va el micrófono, me parece, al secretario. Bueno, ¿está bien? Entonces, fíjense. Yo acá, cuando miro los efectos reales, yo digo, bueno, desde el punto de vista del país, yo digo, hay que tener en cuenta todos los efectos reales y yo estoy omitiendo las transferencias. Entonces me van a quedar esos dos, que serían los del cambio de consumo y de la producción de la zona A, estos dos, que serían los del cambio de consumo y la producción en la zona B, y me queda el mayor uso de transporte. Ese no me salvo porque es lo que yo le decía recién, si consideramos estos dos y estos dos, porque me olvidé, porque pensaba que el costo del transporte era 0, no voy a considerar el costo de insumos para suministrar el transporte que requiere el hacer más transacciones en estas zonas. Eso es lo que se está contemplando. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, esto se los dejo para ustedes porque está haciendo exactamente lo todo mismo. bien. Bueno, fantástico. Y lo que voy a hacer, en último término, es el tema de cómo variaría esto si en vez de considerar 2 zonas, consideráramos 2 países. Fíjense que lo que me gusta es que ustedes vean que el gráfico es el mismo. Acá en vez de poner zona, pongo país A, país B. Siempre es país A y el resto del mundo, y este sería el mundo, digamos, ¿no es cierto? Pero la idea es que, fíjense, el gráfico es exactamente el mismo, solamente que acá, detrás de estos precios, está el tipo de cambio. Eso es lo único que varía. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, fíjense que ahí ya no es, cuando yo voy a decir cuál es el valor social de la producción para el país A, ya no tengo, esta no es una zona y esta otra zona del país, del mismo país. Este es un país y este es otro. Entonces, para determinar el valor social de la producción, a través de los efectos reales, solamente tengo que mirar los efectos en el país A. Esa es una pequeña diferencia con la que hemos venido hablando. Recién, para ver el valor social de la producción del país, sumábamos las 3 zonas del país. Ahora, si queremos ver el valor social de la producción del país A, que es el que ejecuta el proyecto, fíjense que lo que nosotros tenemos que hacer es mirar solo cómo le va a A. Y en este caso, ¿cómo le va a A? Es mayor consumo, liberación de recursos, y el tema, en este caso, de las divisas que entraban y de las divisas que entran ahora. Por lo tanto, fíjense que esto es lo que se gana, esto es lo que se pierde, y obviamente eso tiene que estar corregido por el factor R estrella sobre R. Cuando yo hago la suma de los beneficios que observa a esa suma de los beneficios le puedo llamar valor social de la producción. Antes, para hacer el valor social de la producción del país, necesitaba cómo le iba a la zona B y cómo le iba a la zona C, pero ahora no, porque acá yo tengo concentrado todo el país A. Entonces, ¿qué pasa con B? Bueno, de los efectos redistributivos pasa exactamente lo mismo. Fíjense, tenemos, para llegar al valor social de la producción, tenemos el aumento en el excedente del consumidor, la disminución del excedente de los otros productores, lo mismo que hice recién,
el cambio en la recaudación que no está marcado y el ingreso del dueño del proyecto. Es exactamente el mismo gráfico. La suma algebraica de esto, si ustedes lo hacen, da el valor social de la producción como siempre. Si R estrella es igual a R. Si no es igual, hay que ir a buscar los redistributivos adicionales en el mercado de divisas, porque cuando los buscamos y los agregamos, los adicionales, en realidad ahí sí llegamos a que los reales son iguales a los redistributivos. Ahora, ¿qué pasa con B? Si es el proyecto en A, ¿no puedo analizar cómo le fue a B? Y sí puedo analizar cómo le fue a B. Pero fíjense, nosotros vamos a analizar ahora los efectos reales observables en el país B cuando el proyecto se ejecuta en A. Entonces, los efectos reales desde el punto de vista gráfico son los mismos que vimos para zona B. Aumento del consumo, disminución de la producción, las divisas que salían, las divisas que salen ahora, estas son en rojo las que salen de más, estas son las que salen de menos en verde, y por supuesto siempre hay que corregirla por el factor de corrección. Sin embargo, cuando yo sumo algebraicamente todos estos beneficios, ya no son valor social de la producción para B, porque el proyecto no está puesto en B. Ahí hablamos de beneficio neto para B de un proyecto que se ejecutó en A. O sea, ¿cuál es la réplica del proyecto que se ejecutó en A? En el país B. Pero esto no es valor social de la producción, porque en realidad para sacar el valor social de la producción yo necesitaría venir con un proyecto que se ejecute en B. Entonces, si lo quieren ver, es como una sutileza, pero no es tanto así. Y si ustedes se fijan, también habría que mirar, digamos, los efectos redistributivos, si uno los quisiera ver, y son los mismos que marcamos recién, que sería el aumento en el excedente del consumidor, del B, y la disminución del excedente del productor. Pero acá se va a ver claro el resumen. Y fíjense, yo tengo los efectos reales para el país A, los efectos reales para el país B, y los efectos reales, que recién no los marqué por separado, pero están acá en el cuadrito, para C. De nuevo, si el transportista pertenece a lo que vimos en A y que capturamos en lo que llamamos valor social de la producción para A, hay que sumarle estos dos elementos. O sea, que estos dos elementos pasarían de esta lista acá al grupo de los A. Si este transportista pertenece a B, pasaría al grupo de los B. Y si pertenece a un tercer país, quedarían acá abajo. Pero miren acá a la derecha. A la suma algebraica de los efectos que observé acá, se le llama valor social de la producción porque el proyecto se produjo ahí. A la suma algebraica de lo que pasa en B y C le llamamos beneficio neto de B o beneficio neto de C. Como son países, los tenemos que tratar por separado. Si fueran zonas, hay que sumarlos todos para tener el valor social de la producción. Y eso es la conclusión final. No sé si se entendió. Sí, profe, perfecto. ¿Hay alguna pregunta? No, chicos. No. ¿Entendió? Bueno, acá les dejo de compartir y quería ver si había alguna preguntita que hubiera quedado en el tintero ahí, porque en esto fui un poquito más rápido, pero era porque ya estábamos más cancheros en este tema, ¿no es cierto?